Pero muy buenos días, tardes o noches. Cuando estén mirando esto, mis amados, les doy la bienvenida en esta hora a nuestro buen tiempo. Muy agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos para compartir con cada uno de ustedes este espacio, mis amados, tan especial, al menos para mí. Ojalá y también para ustedes lo sea, mis amados. Damos gracias a Dios por todas las cosas. Sean todos bienvenidos en esta hora. El día de hoy iniciando, mis amados, con un nuevo libro del Nuevo Testamento, un nuevo tiempo, lugar donde continuaremos aprendiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora sí, dependiendo de cada uno la atención que ponga, será la profundidad con lo que el Señor trate o nos muestre o nos enseñe. Al menos está en mí el querer, pues que sea de una manera muy profunda para cada uno de nosotros. Espero que se encuentre muy bien en esta hora, mis amados. Les bendigo en el amor del Señor. Gracias a Dios por todo. Bueno, pues vamos a iniciar ahora de una manera un poquito diferente. Vamos a estar viendo lo que es un pequeño mapa, pues del territorio donde Jesús básicamente anduvo, ¿verdad? Siempre yo he tenido curiosidad. Cuando me he puesto a estudiar un poquito ya de manera personal, pues trato de ir a los mapas en la actualidad y pues bueno, yo creo que es muy diferente, ¿no? Como todo va pasando el tiempo, las cosas van cambiando, pueblos y ciudades van creciendo, otras han desaparecido. Pero bueno, este es un pequeño mapa donde se muestra, mis amados, lo que era esa parte, ¿no? En la región de Galilea. Ahí se encuentra el mar de Galilea, que viene siendo esa parte en gris: Capernaum, Magdala, Caná, Tiberias, Nazaret, Betsaida. Más abajo te encuentra Enón, Salim, que este viene siendo Samaria. Es donde está también Sicar, el monte Gerizim. Acá viene el río Jordán, que viene hacia el mar de Galilea, y más abajo se encuentra la región de Judea. Les recuerdo que se dividió en dos, ¿verdad? Se pudiera decir, acá en el sur está Judea y en esta parte está Jerusalén, Betania, Belén, Efraín, Betarbará y el mar muerto, ¿verdad? Son kilómetros por allí. No es muy amplio, aunque se mire el mapa como si fuera grande, pero la realidad es que el territorio es un territorio pues pequeño, en distancias, ¿no? Recordemos que algunos caminando en días podían llegar de un lado a otro en los tiempos de Jesús. Y de esta manera vamos iniciando lo que viene siendo este Evangelio de Juan, pero vamos a ver, para entender un poquito el contexto de para quién fue escrito este libro, mis amados, vamos a aprender acerca de los grupos religiosos en los tiempos de Jesús. A quienes les hablaba o quiénes eran en ese tiempo, pues los que mostraban una fe, se pudiera decir, no una búsqueda de Dios en los tiempos de Jesús. El Evangelio de Juan pues muestra una parte también de Jesús, así como lo hemos visto acerca de Mateo, de Marcos y de Lucas, que cada uno escribió, ¿verdad? Algunos a los romanos, otros a los judíos, otros a los gentiles. Bueno, aquí Juan también tiene una inclinación hacia el cómo enseña o qué es lo que describe acerca de la vida de Jesús. Hemos visto a lo largo de este tiempo, ¿verdad?, que hay diferentes referencias, diferentes maneras de ver o vivir estos acontecimientos en el tiempo que Jesús anduvo caminando aquí en la tierra. Así es que sin más, mis amados, ¿qué nos dicen los grupos religiosos? Grupos religiosos en cuanto a el tiempo que Jesús anduvo. Mire, en su evangelio, Juan emplea varios nombres para referirse a los diferentes integrantes de la región judía con quienes interactuaba Jesús. Habla primero y número uno de los levitas, según el capítulo 1, versículo 19. Estos eran procedentes de la tribu de Leví y ejercían la profesión de sacerdote de Israel. Luego tenemos a los fariseos, versículo 23. Aparecen en el relato de Juan más frecuentemente.
En casi 20 ocasiones Juan habla de este grupo selecto, que no necesariamente era de la tribu de Leví. Un fariseo se entregaba fervientemente a la práctica más estricta de la religión según Hechos 26:5. Tenemos como referencia al famoso fariseo Saulo, que tras haber perseguido a los cristianos seguidores de Cristo, llegó a convertirse en el misionero Pablo cuando tuvo un encuentro con el resucitado Jesús en el camino a Damasco. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 20. Aunque Jesús se enfrentó a menudo con diferentes fariseos y denunció públicamente a la hipocresía de este grupo en general, no todos los fariseos lo rechazaron. Tenemos el caso de Nicodemo, un prominente fariseo, quien acudió a Jesús reconociéndolo como un maestro enviado por Dios, según el capítulo 3, versículo 1. En otras ocasiones Jesús y sus discípulos incluso cenaron en casa de un fariseo, y esta referencia la tenemos en Lucas 7:36, 11:37 y 14:1. Pero sin lugar a duda, el término más común que Juan usa para los religiosos es sencillamente los judíos. En el capítulo 5:10 y versículos del 15 al 16. Es importante recalcar que cuando habla Juan de los judíos, no siempre hace referencia a los líderes religiosos judíos, ya que en algunos contextos se nota claramente que habla del pueblo judío que seguía a Jesús. Versículos 4 al 9. Ahora, en ningún momento debemos entender que esta referencia a los judíos se usa como una denigración de la etnia en general, ya que el mismo Juan también era judío. Cuando Juan habla de los judíos, es importante diferenciar entre las referencias al pueblo judío y a los líderes religiosos de la nación. Lo que está claro es que Jesús no vino para integrarse a ningún grupo religioso de sus días, ya que prácticamente de la religión no puede salvar. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos, según Lucas 19:10. Y sin Él, todos, incluso los más religiosos, mis amados, estaríamos perdidos en nuestros pecados. Ahora, para este Evangelio de Juan es importante considerar y aplicar lo siguiente. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto lo encontraremos en el capítulo 1, versículo 12. Muchos piensan que son hijos de Dios simplemente porque existen. Si les pregunta, ¿cómo saben que son hijos de Dios? Muchos contestan, es que siempre he sido muy religioso o no le hago mal a nadie. Pero mis amados, ninguna de estas respuestas responde a la pregunta. Según la palabra de Dios, el ser un hijo de Dios es el resultado de una decisión personal que uno toma. Dios dice que quien ha puesto su fe en Jesús como Salvador personal, recibe este privilegio de formar parte de la familia de Dios. Pregunta para usted en esta hora. ¿Ha tomado esa decisión de fe? ¿Ha decidido alguna vez seguir a Jesús y sus enseñanzas? A todo aquel que me esté escuchando en este momento, si realmente desea ser hijo de Dios, es imprescindible tomar este paso de fe. Y mis amados, en este contexto, en este sentir, vamos a ver el capítulo número 1 de Juan juntos. Y enseguida vamos a ampliar un poquito qué es lo que se nos quiere decir en este capítulo. Así es que sin más, sean todos bienvenidos, mis amados. Demos inicio a este capítulo número 1 de Juan.
El Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan
y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué precioso, mis amados, y de esta manera concluimos este capítulo número 1, pero solo para irnos al comentario en esta hora. De estos 51 versículos que contiene el capítulo podemos aprender lo siguiente. En el número 1, lo que Jesús enseñó y lo que hizo están ligados en su forma inseparable con lo que Él es. Juan muestra a Jesús como totalmente humano y totalmente divino. A pesar de que Jesús tomó por completo nuestra humanidad y vivió como un hombre, nunca dejó de ser Dios eterno que siempre existió, el creador y sustentador de todas las cosas, la fuerza que une la creación y la fuente de la vida eterna. Esta es la verdad acerca de Jesús y el fundamento de la verdad. Mis amados, no podemos o no creemos esta verdad básica, no tendremos la fe suficiente para confiarle nuestro destino eterno. Por eso Juan escribió su evangelio, para edificar la fe y la confianza en Jesucristo, al grado que creemos que Él en realidad era y es Hijo de Dios. Mis amados, esto es uno de los fundamentos de la vida cristiana, que usted entienda esta parte. Hay quienes dicen: o no comprenden, se pierden un poco en esta parte de que Él es hombre y Dios. Pero Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ambos por completo. Y en esto, mis amados, se fundamenta nuestra fe. Juan escribió a los creyentes en todo lugar, sean o no judíos, o sea, gentiles. Como uno de los 12 discípulos, Juan fue testigo presencial, de manera que su historia es confiable. Su libro no es una biografía como el libro de Lucas, sino una presentación temática de la vida de Jesús. Muchos de los oyentes originales tenían un trasfondo griego. La cultura griega estimulaba la adoración de muchos dioses mitológicos, cuyas características sobrenaturales eran tan importantes para los griegos como para las genealogías para los judíos. Juan mostró que Jesús no solo era diferente de sus dioses mitológicos, sino superior a ellos. ¿Qué quiere decir Juan con el verbo? El verbo era una expresión usada por teólogos y filósofos, judíos y griegos por igual, de muchas maneras diferentes. En las escrituras hebreas, el verbo
era un agente de creación según el Salmo 33:6, la fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio de sus profetas en Oseas 1:2, y la ley de Dios, su norma de santidad del Salmo 119:11. En la filosofía griega, el verbo era el principio de la razón que gobernaba al mundo o el pensamiento que estaba aún en la mente. Mientras que en el pensamiento hebreo el verbo era otra forma de decir Dios. La descripción de Juan muestra claramente que se refiere a Jesús, especialmente en el versículo 14 de este capítulo 1. Un ser humano que conocía y amaba, pero que era a la vez el creador del universo, la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios. Todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1:17 nos dice este texto. Para los lectores judíos, el verbo era Dios. Esta era una blasfemia. Para los lectores griegos, aquel verbo fue hecho carne según Colosenses 1:14 era impensable. Para Juan, este nuevo entendimiento del verbo era el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Qué precioso es, mi amado, cuando vamos al contexto de qué significa para cada persona, porque muchas veces uno lo lee y pareciera que no tiene sentido, pero mi amado, esta revelación o esto que Juan está diciendo en su Evangelio con lo que inicia es poderoso. Y en su tiempo, en su contexto, mis amados, movía por completo la ideología tanto judía como griega. Y hoy en día, mis amados, cuando uno comprende también que nuestro Creador se hizo hombre siendo Dios y sigue siendo Dios y hombre, es maravilloso. Continuemos en el capítulo 1, versículo 3. Cuando Dios creó, o sea, hizo algo de la nada, debido a que somos seres creados, no hay razón para ser orgullosos. Recuerde que usted existe solo porque Dios lo hizo. Y tiene dones especiales únicamente porque Dios se los ha dado. Con Dios, usted es algo especial. Separado de Dios, mi amado, no somos nada. Y si intenta vivir sin Él, abandonará el propósito por el cual fue hecho. En los versículos 3 al 5 nos hacen esta pregunta: ¿piensa a menudo que Dios nunca logrará entenderlo porque su vida es demasiado compleja? Bien, pues recuerde que Dios creó todo el universo y nada es demasiado complejo para Él. Lo que ha creado a usted vive hoy y su amor es más grande que cualquier problema que usted puede enfrentar. Versículos 4 y 5. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. En su luz nos vemos tal como somos. ¿Y cómo somos? Pues pecadores en necesidad de un Salvador. Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Él disipa la oscuridad del pecado de nuestras vidas. Pregunta, mi amado hermano, ¿ha permitido que la luz de Cristo brille en su vida? Permítalo, mi amado. Permita que Cristo guíe su vida y nunca tropezará en la oscuridad. Versículos 6 al 7. En este libro, el nombre Juan se refiere a Juan el Bautista. Si desea más información sobre Juan el Bautista, puede ver su perfil en este capítulo. Ahora, nosotros, como Juan el Bautista, no somos la fuente de la luz. Simplemente reflejamos esa luz. Jesucristo, que es la luz verdadera, nos ayuda a ver nuestro camino a Dios y nos muestra cómo transitar a lo largo de ese camino. Pero Cristo quiere reflejar su luz a través de sus seguidores en un mundo incrédulo. Quizás porque los incrédulos no son capaces de soportar la poderosa gloria resplandeciente de su luz pura. La palabra testimonio se refiere a nuestro papel de reflejar la luz de Cristo.
Nunca debemos presentarnos ante otros como la luz, sino indicarles que miren a Cristo, la luz. Qué precioso, mis amados, esto, no confundamos. Versículos 10 y 11. A pesar de que Cristo creó el mundo, la gente que creó no lo reconoció. Aún la que Dios escogió para preparar al resto del mundo para la venida del Mesías, lo rechazó. Pese a que todo el Antiguo Testamento hablaba de su venida. Versículos 12 y 13. Todos los que aceptan a Cristo como Señor de sus vidas, renacen espiritualmente y reciben nueva vida de Dios. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde dentro, reacondicionando nuestras actitudes, deseos y motivos. El nacimiento hace que uno esté vivo físicamente y permite ser parte de la familia. Bueno, al nacer en Dios, formamos parte de su familia. Pregunta: ¿ha pedido que Cristo le haga una nueva persona? Este nuevo comienzo está a disposición de todo aquel que cree en Cristo. Versículo 14. El Verbo fue hecho carne. Significa se convirtió en humano. Cristo vino a ser, número 1, el Maestro perfecto. En la vida de Jesús vemos cómo Dios piensa y por lo tanto cómo deberíamos pensar, según Filipenses 2 del 5 al 11. Ahora también fue el ejemplo perfecto. Él es el modelo de lo que debemos ser. Nos muestra cómo vivir y nos da poder para vivir de esa manera. Primera de Pedro 2:22. Y 3. El sacrificio perfecto. Jesús vino como un sacrificio para todos los pecadores, y su muerte satisface las demandas de Dios para la cancelación del pecado. Colosenses 1, versículos del 15 al 23. Versículo 14. El unigénito del Padre. Significa que Jesús es el único y singular Hijo de Dios. El énfasis está puesto en lo singular. Jesús es único y disfruta de una relación con Dios que es diferente de la de los creyentes llamados hijos, que afirman ser engendrados de Dios. Versículo 14. Cuando Jesús nació, Dios se hizo hombre. No era mitad hombre y mitad Dios. Era todo Dios y todo hombre. Colosenses 2:9. Antes de que Cristo viniera, la gente podía conocer a Dios en parte. Luego de su venida, lo conoció en su totalidad porque vino visible y tangible en Jesús. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Los dos errores más comunes son minimizar su humanidad o minimizar su divinidad. Jesús es tanto Dios como hombre. Versículo 17. El amor y la justicia forman parte de la naturaleza divina que Dios usa para lidiar con nosotros. Moisés enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Cristo vino para resaltar la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Moisés solo pudo ser el vehículo de la ley, mientras que Cristo vino para cumplirla. Mateo 5:17. Así que la naturaleza y la voluntad de Dios se revelan en la ley, pero ahora la naturaleza y la voluntad de Dios se revelan en Jesucristo. En lugar de venir en tablas frías de piedra, la revelación de Dios, o sea, su verdad, viene a la vida de la persona. En la medida que conocemos mejor a Cristo, nuestro entendimiento de Dios se incrementa. Ay, mi amado, esto qué precioso, y a mí me llena de gozo y me llena de una alegría, mis amados, cada vez que nos exponemos a la palabra de esta manera, porque es la forma en la cual nuestra fe crece. Versículo 18. Dios se comunicó mediante varias personas en el Antiguo Testamento, por lo general profetas que recibían mensajes muy específicos.
pero nadie vio a Dios. En Cristo, Dios reveló su naturaleza y esencia de una forma que podía verse y tocarse. En Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Versículo 19. En Jerusalén, los sacerdotes y levitas eran líderes religiosos de respeto. Los sacerdotes servían en el templo y los levitas los ayudaban. Los líderes que iban a ver a Juan eran fariseos, según el versículo 24. Un grupo que Juan el Bautista y Jesús criticaban con frecuencia. Muchos obedecían superficialmente las leyes de Dios para parecer piadosos, mientras que en lo profundo de sus corazones estaban llenos de orgullo y avaricia. Los fariseos creían que sus tradiciones orales eran tan importantes como la palabra inspirada de Dios. Si desea más información acerca de los fariseos, hay muchos datos que ofrece Mateo 3 y Marcos 2. Estos líderes vinieron a ver a Juan el Bautista por varias razones. Número 1, su tarea como guardianes de la fe los motivó a investigar cualquier mensaje nuevo. Deuteronomio 13, el 1 al 5 y 18, 20 al 22 respalda esto que hacían los fariseos. Ahora, número 2, trataban de averiguar si tenían las credenciales de un profeta. Y 3, Juan tenía un grupo considerable de seguidores y su número crecía. Tal vez estaban celosos y querían ver por qué este hombre era tan popular. Versículos 21 al 23. En la mente de aquellos fariseos había solo 4 posibilidades en lo que respecta a la identidad de Juan el Bautista. Número 1, era un profeta anunciado por Moisés según Deuteronomio 18:15. O era Elías según Malaquías 4:5. O 3, el Mesías. O 4, un falso profeta. Juan negó ser estos personajes. En cambio, se proclamó en palabras del profeta Isaías del Antiguo Testamento como la voz que clama en el desierto. Preparad camino para Jehová. Isaías 40:3. Los líderes siguieron apremiándolo para que dijera quién era, porque la gente esperaba la venida del Mesías según Lucas 3:15. Pero Juan enfatizó solo la razón por la que vino: a preparar el camino para el Mesías. Los fariseos no entendían lo más importante. Querían saber quién era Juan, pero este quería que ellos supieran quién era Jesús. Versículo 25 al 26. Juan estaba bautizando judíos. Los esenios, que era una estricta secta monástica de judíos, practicaban el bautismo para purificación, pero por lo general solo los que no eran judíos, o sea, gentiles, se bautizaban al convertirse al judaísmo. Cuando los fariseos preguntaron con qué autoridad bautizaban, estaban diciendo: ¿por qué tratas al pueblo escogido de Dios como si fueran gentiles? Juan contestó: yo bautizo con agua. Simplemente ayudaba a la gente a cumplir con un acto simbólico de arrepentimiento. Pero muy pronto vendría uno que en verdad perdonaría pecados, algo que solo el Hijo de Dios, el Mesías, podía hacer. Versículo 27. Juan el Bautista manifestó que no era digno ni de ser esclavo de Cristo. Sin embargo, en Lucas 7:28 Jesús dijo que Juan fue el más grande de los profetas. Si una persona como Juan se siente indigna de ser un esclavo de Cristo, amados, ¿cuánto más nosotros deberíamos de poner nuestro orgullo para servir a Cristo? Cuando entendemos de veras quién es Cristo, nuestro orgullo y prestigio desaparecen. Juan el Bautista. No cabe duda alguna. Juan el Bautista fue único. Vistió en forma rara. Se alimentó con cosas extrañas y presentó un mensaje poco usual a los habitantes de Judea que salieron a su encuentro en regiones desoladas. Sin embargo, Juan no intentaba buscar provecho personal con su peculiaridad. En cambio,
se propuso obedecer. Sabía que tenía un papel muy específico para cumplir en el mundo, anunciar la venida del Salvador, y puso todas sus energías para cumplir esta tarea. Lucas nos dice que Juan estuvo en el desierto cuando recibió la palabra de Dios. Juan estaba listo y esperaba. El ángel que anunció su nacimiento a Zacarías dejó en claro que este niño sería Nazareo, uno apartado para el servicio de Dios. Y Juan se mantuvo fiel a esa descripción. Este hombre de aspecto salvaje no tenía poder ni posición en el sistema político judío, pero habló con autoridad, una autoridad casi irresistible. La gente se conmovía con sus palabras porque decían la verdad. Los desafiaba a dejar el pecado y a bautizarse en señal de arrepentimiento. Respondieron por cientos. Aunque las multitudes lo rodeaban, no buscó ser un centro o el centro. Nunca olvidó que su papel principal fue anunciar la venida del Salvador. Las palabras de verdad que movieron a muchos al arrepentimiento aguijoneó a otros, motivando resistencia y enojo. Juan desafió al rey Herodes a que admitiera su pecado. Herodías, la mujer con la que Herodes se unió ilegalmente, decidió librarse de este predicador solitario. A pesar de que lo mató, no le fue posible detener su mensaje. Aquel al que Juan anunció ya estaba en acción. Juan cumplió con su misión. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado un propósito para vivir. Y podemos confiar que Él nos guiará. Juan no tenía la Biblia completa, como la tenemos hoy. Sin embargo, centró su vida a la luz de lo que sabía de las Escrituras del Antiguo Testamento. Asimismo, nosotros podemos descubrir en la palabra de Dios las verdades que Dios quiere que sepamos. Y a medida que estas verdades sobren en nosotros, otros irán a Él. Dios puede usarlo a usted como a ningún otro. Dígale su disposición a seguirle hoy. Puntos fuertes y logros de este personaje. El mensajero que Dios escogió para anunciar la venida de Jesús. Un predicador cuyo tema fue el arrepentimiento. Un confrontador intrépido, conocido por su estilo de vida notable, inflexible. Sus debilidades y errores, duda temporal acerca de la identidad de Jesús. Me encanta que la Biblia, mis amados, también nos deja las cosas claras, ¿verdad? ¿Qué lecciones podemos aprender de su vida? Que Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven. Una realidad, mis amados, que necesitamos saber. No siempre la tendremos fácil, pero el propósito de Dios es eterno. Cumplir los deseos de Dios es la inversión más grande que se hace en la vida. Defender la verdad es más importante que la vida misma. Datos generales son de Judea. Ocupación profeta. Familiares: padre Zacarías, madre Elizabeth, pariente lejano Jesús. Contemporáneos de su época: Herodes, Herodías. Y versículo clave: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11:11. La historia de Juan se narra en los 4 evangelios y su venida se anunció en Isaías 43 y Malaquías 4:5. Se menciona en Hechos 1:5, Hechos 1:22, Hechos 10:37, 11:16, 13 del 24 al 25, 18:25 y 19 del 3 al 4 del libro de Hechos. Ya tiene datos de este personaje, mi amado hermano. Ahora continuemos en el versículo 29. Cada mañana y tarde se sacrificaba un cordero en el templo por los pecados del pueblo, según Éxodo 29 al 38 al 42 e Isaías 53:7.
Y se profetizó que el Mesías, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero. Para pagar la culpa por el pecado, tenía que entregarse una vida. Y Dios quiso darse a sí mismo en sacrificio. Los pecados del mundo fueron quitados cuando Jesús murió como el sacrificio perfecto. De esta manera se perdonarán nuestros pecados. 1 Corintios 5:7. Pecado del mundo significa el pecado de todos, el de cada individuo. Jesús pagó el precio de nuestro pecado con la muerte. Ahora usted puede recibir el perdón al confesarle su pecado y pedirle su perdón. Versículo 30. A pesar de que Juan el Bautista había sido un predicador muy conocido y atrajo grandes multitudes, se sintió muy feliz de que Jesús ocupara el lugar más importante. Esta es la verdadera humildad. La base de la grandeza en la predicación, enseñanza o cualquier otra labor es que hagamos por Cristo, mi amado, sea hecha para Él. Cuando usted se sienta feliz de hacer las cosas que Dios quiere que haga, permita que Cristo reciba la honra por ello. Dios hará grandes cosas a través de usted. La gloria solamente para nuestro Dios, mis amados. Versículos 31 al 34. En el bautismo de Jesús, Juan el Bautista lo declaró como el Mesías. En ese momento Dios le dio una señal a Juan de que en verdad él había enviado a Jesús. Juan y Jesús eran parientes según Lucas 1:36, de modo que Juan sabía quién era. Pero no fue sino hasta su bautismo que Juan comprendió que Jesús era el Mesías. El bautismo de Jesús se relata en Mateo 3, versículos del 13 al 17, en Marcos 1, versículos del 9 al 11 y en Lucas capítulo 3, versículos del 21 al 22. Versículo 33, el bautismo de Juan el Bautista en agua fue preparatorio, porque era para arrepentimiento y simbolizaba el lavado de los pecados. Jesús, en contraste, bautizaría con el Espíritu Santo. Enviaría el Espíritu Santo sobre los creyentes para que les impartiera poder para vivir y enseñar el mensaje de salvación. Esto ocurrió después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Nos invita a ver el capítulo 20, 22 y Hechos 2, versículo 34. La tarea de Juan el Bautista era la de guiar a la gente hacia Cristo, el Mesías que esperaban. Hoy, muchas personas andan en búsqueda de alguien que les dé seguridad en un mundo inseguro. Nuestra tarea, mis amados, es guiarlos a Cristo y mostrarles que Él es el que buscan. Versículo 35. Estos nuevos discípulos llamaron de varias formas a Jesús: Cordero de Dios, Señor, literalmente Rabí o Maestro, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel. A menudo o a medida que lo conocieron, su aprecio por Él creció. Mis amados, cuanto más tiempo pasemos con Cristo conociéndolo, más comprenderemos y apreciaremos lo que Él es. Sus enseñanzas nos atraerán, pero llegaremos a conocerlo como el Hijo de Dios. A pesar de que estos discípulos estuvieron hablando en esos términos en pocos días, no lo entenderían del todo hasta 3 años más tarde en Hechos 2. Lo que consideraron como una profesión fácil, tuvieron que convertirlo en una experiencia. Vemos que las palabras de fe brotan con facilidad, pero la apreciación profunda por Cristo viene como producto de vivir por fe. Qué precioso, mis amados. Ok. Continuamos, mis amados. Versículo 37. Uno de los 2 discípulos fue Andrés, versículo 40. El otro quizás fue Juan,
el escritor de este libro, o Felipe, al que se menciona a menudo. ¿Por qué estos discípulos dejaron a Juan el Bautista? Porque eso es lo que Juan quiso que hicieran. Los guió a Cristo, los preparó para que lo siguieran. Estos fueron los primeros discípulos que Jesús juntó con Simón Pedro y Natanael. Versículo 38. Cuando los discípulos empezaron a seguirle, Jesús les preguntó, ¿qué desean? Seguir a Jesús no es suficiente. Debemos seguirle por las razones de vida, mis amados. Ándele, eso está bien tremendo, Esto está bien. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, o le preguntó a sus discípulos, ¿qué desean? ¿Por qué me siguen? Mi amado hermano, ¿por qué sigue a Jesús usted? Hay que seguirle por las razones de vidas. Seguirle por nuestros fines es pedir a Cristo que nos siga, que se ajuste a nosotros para edificar nuestra causa, no la suya. Así es que, mi amado hermano, debemos examinar nuestros motivos para servirle. ¿Buscamos su gloria o buscamos lo nuestro? Está directo, mis amados. Versículo 40 al 42. Andrés aceptó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús y de inmediato fue a decirlo a su hermano Simón Pedro. No había dudas en su mente, para él Jesús era el Mesías. No solamente se lo dijo a Pedro. A través de los evangelios hallamos a Andrés deseoso de llevar a otros a Jesús. Versículo 42, Jesús no solo vio quién era Pedro, sino que quién llegaría a ser. Por eso se le asignó un nuevo nombre, Cefas, en arameo, Pedro, en griego. El significado es una roca. A través de los evangelios no se presenta a Pedro como piedra sólida, sino llegó a ser una roca en los días de la iglesia primitiva, como en los relatos del libro de los Hechos. Al dar a Pedro un nuevo nombre, Jesús presenta un cambio en su carácter. Si desea más información sobre Simón Pedro, puede ver su perfil en Mateo capítulo 27. Versículo 46. Los judíos menospreciaban a Nazaret porque era una guarnición romana que estaba localizada allí. Algunos han especulado que una actitud fría o una baja reputación moral y religiosa del pueblo de Nazaret condujo al comentario duro de Natanael. La ciudad natal de Natanael fue Caná, situada un poco más de 6 kilómetros de Nazaret. Versículo 46, cuando Natanael oyó que el Mesías procedía de Nazaret, se sorprendió. Felipe le respondió, ven y ve. Por fortuna, Natanael fue a ver a Jesús y llegó a ser su discípulo. Si hubiera actuado en base a sus prejuicios, sin una investigación mayor, hubiera perdido su encuentro con el Mesías. Mis amados, esto es para ustedes este día. No permita que los estereotipos de la gente acerca de Cristo sean causa de que pierda poder y amor. Invítelos a que se acerquen a Él y comprueben quién es Jesús. Primeros viajes de Jesús. Después que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán y que Satanás lo tentó en el desierto, Jesús volvió a Galilea, visitó Nazaret, Caná, Capernaum y luego regresó a Jerusalén para la Pascua. Versículo 47 al 49. Jesús conocía todo lo referente a Natanael antes de que se encontrasen cara a cara. Jesús también nos conoce bien. Una persona honesta se sentiría a gusto sabiendo que Jesús la conoce tal cual es. Una deshonesta se sentiría molesta. Mis amados, no puede fingir ser algo que no es, porque Dios sabe cómo es usted verdaderamente y desea que lo siga. Versículo 51. Esta es una referencia al sueño de Jacob que aparece en Génesis 28:12. En su condición singular de Dios hombre, Jesús sería la
escalera entre el cielo y la tierra. Jesús no dice aquí que iba a hacer una experiencia física, o sea, es decir, que verían la escalera con sus ojos, como en el caso de la transfiguración, sino que tendrían una percepción espiritual de la verdadera naturaleza de Jesús y del propósito de su venida. Qué preciosa es la palabra, mis amados, y cómo podemos de una u otra manera, mis amados, ahondar, recordar, ir más allá de lo que el Señor nos invita, de lo que el Señor nos lleva, ¿verdad? A Dios la gloria por sobre todas las cosas, mis amados. Estamos llegando al final de esta transmisión, después de haber visto este capítulo número 1, mis amados, de Juan. Gracias a Dios por permitirnos continuar avanzando en la palabra. Así es que sin más, les invito, mis amados, a que sean gustosos si esta palabra ha llegado a sus vidas, de compartirla con alguien más. Recuerde que la palabra es para todos y sin miedo. Invitemos a otros a que conozcan también del Señor. Y cada día, cada uno de nosotros también enamorarnos más y más. Convencer, mis amados, ahora sí que todo nuestro ser, toda nuestra esencia, de lo que el Señor ya ha hecho por cada uno de nosotros. A Dios la gloria por siempre. Les bendigo, mis amados. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite, vamos a continuar con el capítulo número 2 de Juan. Que tenga un excelente día a cada uno de ustedes. Ánimo y excelentes tiempos, mis amados. Bendiciones para todos. Excelente día.